Bueno, Juanito, este es el punto número 2 del taller, es resolver esta integral, es la integral de secante cuadrado de x sobre raíz de tangente de x por dx. Bueno, pues esta integral se puede resolver mediante el cambio de variable, ¿no? Pues primero hay que ver cómo se debería hacer ese cambio de variable. Entonces, pues bueno, yo voy a intentar, bueno, yo propongo hacer el cambio de variable, el cambio de variable tiene que ser de la forma en que usted pueda desarrollar más fácilmente la integral. Entonces, bueno, un cambio de variable es, digamos, usted tomar una expresión de una función que sea en términos de otra y volverla una sola variable. Digamos, esta tangente de x, puedo volverla, digamos, voy a definir una variable, u es igual a tangente de x. Bueno, y para poder encontrar el diferencial en términos de u, o sea, pues necesito pasar todos los términos. Ahora que hago el cambio de variable, tengo que buscar que ahora toda nuestra expresión, toda esta función, quede en términos de esta nueva variable, ¿no? La idea es que quede este de x también en términos de u, y la idea sería que al hacer nuestros cambios de variables se nos desapareciera un término. Puede ser, y lo que se busca es que este término, secante cuadrado de x, se elimine, o sea, se puede eliminar. Bien, entonces aquí necesitamos encontrar qué es de u, ¿no? ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x, ¿no? Entonces derivada de u va a ser igual, pues tangente de x. Bueno, no sé si se acuerda cómo es esta derivada, ¿no? Entonces va a dar que hacer un repaso de cómo se sacan la derivada de u. Pues tenemos que tangente de x, esto lo pongo en verde para eso ya es como una explicación de cómo es esta derivada. Es tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Listo. Hay una forma para hallar las derivadas de los cocientes. Entonces, digamos, yo tengo una función g de x que es igual digamos a una función m de x sobre n de x. Entonces esta, la derivada de g', que sería la derivada de la función g de x, va a ser igual a la derivada de la primera función que tenemos acá arriba, multiplicada la segunda función sin derivar, n de x, menos la primera función sin derivar por la segunda función, n', la derivada de la función de abajo, y todo esto sobre n cuadrado de x. Entonces esta es la forma en cómo se desarrolla esta derivada. Entonces en nuestro caso sería la derivada de seno de x, que sería coseno de x, bueno, igual, multiplicado por coseno de x, menos, aquí tengo la función, menos la de arriba sin derivar, seno de x, multiplicado por la derivada de abajo. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Por último, todo esto sobre coseno cuadrado de x. Listo. Eso va a ser igual a coseno cuadrado de x
coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x, menos, como este es menos y este es menos, entonces esto es más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Eso es igual a 1. Esto en propiedades trigonométricas, esto vendría a ser 1, y acá abajo sería coseno cuadrado de x, lo que es igual a secante cuadrado de x. Listo, entonces ya tenemos nuestra derivada. Entonces la derivada de tangente de x, voy a poner acá abajito, la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Listo, ahora con esto venimos acá, entonces la derivada de u, la derivada de tangente es secante cuadrado de x. Listo, de x, ¿no? Pues esto es una derivada de u con respecto a x. Bueno, realmente se tendría a anotar así, ¿no? Hace uno de la derivada de la función u y añade el de x, puesto a que la derivada que usted en realidad hace es de u con respecto a x. Entonces la derivada, pues le da secante, pues le da secante cuadrado de x, pero este x pasa a multiplicar acá, ¿no? Entonces por eso es de esta forma. Ahora necesitamos despejar de x de acá, entonces de x va a ser igual a, entonces como necesito despejar este de x, paso este a dividir del du, ¿no? Sería du sobre secante cuadrado de x. Listo. Luego con nuestra cambio de variable venimos acá a seguir aquí la integral de secante cuadrado de x sobre raíz de tangente de x de x. Listo. Esto va a ser igual a, entonces vamos a hacer el cambio de variable, ¿no? Entonces haciendo cambio de variable va a ser igual a secante cuadrado sobre, como habíamos dicho, definimos tangente de x como u, entonces esto es u, entonces acá ponemos u y el de x va acá, ¿no? Entonces es du sobre secante cuadrado de x. Listo, ahora vemos que con esta sustitución se nos cancela esto y esto, ¿no? Entonces esto nos va a dar que es la integral de 1 sobre raíz de 1 sobre raíz de u. Bueno, la forma de hacer esta integral, que se le va a estar recalcando durante todos los problemas, es, aquí voy a poner una otra nota, que es la misma nota que aparece en los ejercicios que le he mandado. Entonces, nota, para desarrollar esas integrales, digamos, usted tiene una integral que es x a la n de x, esto va a ser igual a x n más 1 n más 1. Esto no se le puede olvidar. Es bueno que se memorice esta forma de hacer integrales, ¿no? Aquí tiene x a la n, pues es x n más 1 sobre n más 1. Esta es la forma de desarrollar este tipo de integrales. Pues acá, pues de aquí no tenemos pues todavía esta forma, ¿no? Pero podemos expresarla o sea, hallar esta que la expresión sea similar a x a la n, ¿no? Entonces para eso, entonces vemos
vemos que pues 1 sobre raíz de u, raíz de u es como si el u estuviera a la 1 medio de u. Como la expresión se encuentra abajo, dividiendo el 1, entonces podemos pasarla arriba a u, pero poniéndole un menos, menos 1 medio de u. Listo. Entonces ya tenemos una expresión similar a esta, ¿no? Este sería nuestro n, ¿no? Este sería nuestro n. Entonces la integral va a ser igual a la fórmula de arriba, entonces sería la integral sino u menos 1 medio más 1 sobre u menos menos 1 medio más 1. Listo. Entonces estoy diciendo u menos 1 medio más 1 sería 1 medio, y acá sería igual a 1 medio. Acá se me olvidaba, pues como la integral es indefinida, se tiene que sumarle acá una c, ¿no? Tenemos que sumarle acá una c, que es una constante, una c. Eso no se le puede olvidar. Siempre tiene que, cuando es una integral indefinida, o sea, que usted no conoce los límites de integración, tiene que siempre sumarla con una constante. Listo. Entonces eso sería igual a, como este está sobre 1 medio de 1 medio, está acá abajito, podemos pasar este 2 por emparelado a 2, digo, por método de la oreja, perdón, raíz de u más c. Esto sería nuestra integral, pero pues no sabemos, o sea, tocaría volver a cambiar u por lo que es, o sea, eso quedaría 2 raíz de tangente de x más c. Y listo. Esta sería nuestra integral. La solución de la integral de secante cuadrado de x sobre raíz de tangente de x va a ser igual a 2 raíz de tangente de x más c. Entonces nuestro resultado.